croce di Gesù ci sono Maria e Giovanni, Junto a la cruz de Jesús están María y Juan. madre che ha dato alla luce i figli, La madre que ha dado a luz al Hijo de Dios está afligida por su muerte, mientras las tinieblas cubren al mundo. il discepolo amato che aveva lasciato tutto per seguirlo, El discípulo amado que había dejado todo para seguirlo ahora está inmóvil a los pies del Maestro crucificado. tutto sembra finito per sempre. Parece que todo está perdido, que todo acaba para siempre. Y Jesús, mientras carga sobre sí las llagas de la humanidad, reza: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nostra preghiera nel Esta es también nuestra oración en los momentos de la vida marcados por el sufrimiento. sale a Dio. Es la oración que cada día sube a Dios desde nuestro corazón. Grazie per la perseveranza, Santi Domenico, gracias por la perseverancia grazie de su amor per la vostra testimonianza. y por su testimonio de fe. Eppure l'ora di Gesù che nel Vangelo di Giovanni è l'ora della morte sulla Sin embargo, la hora de Jesús, que en el Evangelio de Juan es la hora de la muerte en la cruz, ma no representa la conclusión de la historia, sino que señala el presso la croce comienzo de una vida nueva. contempliamo l'amore misericordioso Junto a la cruz, en efecto, contemplamos el amor misericordioso de Cristo, di noi e que extiende hacia nosotros sus brazos abiertos de par en par. A través de su muerte nos abre a la alegría de la vida eterna. si dischiude una vita che comincia da quell'ora della morte. En la hora del final se devela una vida que comienza. En esa hora de la muerte comienza otra hora llena de vida. Es el tiempo de la iglesia que nace. Originaria, il Signore radunerà un popolo che continuerà a attraversare De esa célula originaria el Señor reunirá a un pueblo que seguirá recorriendo los arduos caminos de la historia, llevando en el corazón el consuelo del Espíritu para enjugar las lágrimas de la humanidad. fratelli e sorelle da questo santuario di Tapinu possiamo meditare Hermanos y hermanas, desde este santuario de Tapinú podemos meditar juntos sobre el nuevo inicio que brota de la hora de Jesús. También en este lugar, antes del espléndido edificio que vemos hoy, había solo una pequeña capilla en estado de abandono. Se había dispuesto que fuera demolida. Parecía el final. ma una serie di eventi cambiarono il corso delle cose, come se il Signore Pero una serie de acontecimientos cambiaron el curso de la historia, como si el Señor quisiera decir a este pueblo: ya no te llamarán abandonada, terra sarà ni a tu tierra devastada. ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra A ti te llamarán mi delicia en ella, mi alegría, y a tu tierra desposada. Esa capillita se convirtió en el santuario nacional, meta de peregrinos y fuente de vida nueva. Qui molti affidano alla Madonna le loro sofferenze. Nos lo recordó Jennifer. Aquí muchos confían a la Virgen sus sufrimientos y sus alegrías, y todos se sienten acogidos. Un lugar que parecía perdido renueva hoy en el pueblo de Dios la fe y la esperanza. Un posto che sembrava perduto ora rigenera fede e speranza nel popolo di Dio. Alla luce di questo proviamo a cogliere anche per Teniendo en cuenta esto, intentemos comprender también la invitación de la hora de Jesús, la salvezza, de esa hora de la salvación para nosotros. che per rinnovare la nostra fede e la missione della comunità siamo chiamati Nos dice que para renovar nuestra fe y la misión de la comunidad estamos llamados a volver a ese inicio, a la alegría naciente que vemos en María y Juan al pie de la cruz. Ma che cosa significa? ¿Pero qué significa volver a este comienzo? A quell'inizio? ¿Qué significa volver a los orígenes? All'origine. Scoprire l'essenziale della fede. Tornare alla En primer lugar, se trata de redescubrir lo esencial de la fe. Volver a la iglesia de los orígenes no significa mirar hacia atrás para copiar el modelo eclesial de la primera comunidad cristiana. la storia. No podemos omitir la historia, como si el Señor no hubiera hablado y obrado grandes cosas también en la vida de la iglesia de los siglos sucesivos. Non significa nemmeno essere troppo idealisti, immaginando che Tampoco significa ser demasiado idealistas imaginando que en esa comunidad no hayan existido dificultades. discutono. Al contrario, leemos que los discípulos discutían, que llegaron incluso a pelearse entre ellos y que no siempre comprendían las enseñanzas del Señor. Tornare agli origini significa recuperare Volver a los orígenes significa más bien recuperar el espíritu de la primera comunidad cristiana, es decir, volver al corazón y redescubrir el centro de la fe. la relazione
con Gesù e l'annuncio del suo Evangelo. La relación con Jesús y el anuncio de su Evangelio, el mundo entero. Esto es lo esencial. Questa è la gioia della Chiesa evangelica. Esta es la alegría de la Iglesia, evangelizar. Vediamo infatti che dopo l'ora della morte Vemos en efecto que los primeros discípulos, como María Magdalena y Juan, después de la hora de la muerte de Jesús, viendo la tumba vacía, corrieron con el corazón estremecido, sin perder tiempo para ir a anunciar la buena noticia de la resurrección. il dolore presso la croce si trasforma nella gioia dell'annunzio. El llanto de dolor junto a la cruz se transforma en la alegría del anuncio. Ogni giorno Y pienso también en los apóstoles, de los que se escribió que todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. la preoccupazione dei discepoli di Gesù non era il prestigio della comunità. La principal preocupación de los discípulos de Jesús no era el prestigio de la comunidad y de sus miembros, la influencia social, el refinamiento del culto, no. L'inquietudine che li muoveva era l'annuncio. La inquietud que los movía era el anuncio y el testimonio del Evangelio de Cristo. La gioia della Chiesa è evangelizzare. La alegría de la Iglesia es evangelizar. Fratelli e sorelle, la Chiesa maltese vanta una storia preziosa da cui attinge. Hermanos y hermanas, la Iglesia maltesa cuenta con una historia inestimable que ofrece numerosas riquezas espirituales y pastorales. Non è mai Sin embargo, la vida de la Iglesia, recordémoslo siempre, no es solamente una historia pasada que hay que recordar, sino un gran futuro que hay que construir dóciles a los proyectos de Dios. No nos puede bastar una fe hecha de costumbres transmitidas, de celebraciones solemnes, de hermosas reuniones populares y de momentos fuertes y emocionantes. Necesitamos una fe que se funde y se renueve en el encuentro personal con Cristo, en la escucha cotidiana de su palabra, en la participación activa en la vida de la Iglesia, en el espíritu de la piedad popular. La crisi della fede, l'apatia della pratica credente, soprattutto nel dopo pandemia. La crisis de la fe, la apatía de la práctica creyente, sobre todo en la pospandemia, y la indiferencia de tantos jóvenes respecto a la presencia de Dios, no son cuestiones que debemos endulzar, pensando que al fin y al cabo un cierto espíritu religioso todavía existe. No. A volte infatti l'impalcatura può essere. A veces, en efecto, el andamiaje puede ser religioso, pero detrás de ese revestimiento la fe envejece. De hecho, el elegante guardarropa de los hábitos religiosos no siempre corresponde a una fe entusiasta animada por el dinamismo de la evangelización. Occorre vigilare perché le pratiche religiose. Es necesario vigilar para que las prácticas religiosas no se reduzcan a la repetición de un repertorio del pasado, sino que expresen una fe viva, abierta, que difunda la alegría del Evangelio. Ser capaz de difundir la alegría del Evangelio. Sé que a través del sínodo han iniciado un proceso de renovación y les doy las gracias por este camino, hermanos y hermanas. Esta es la hora para volver a ese comienzo al pie de la cruz, mirando a la primera comunidad cristiana, para ser una iglesia a la que le importa la amistad con Jesús y el anuncio de su Evangelio, no la búsqueda de espacios y atenciones. Una iglesia que pone en el centro el testimonio y no ciertas prácticas religiosas. Una iglesia que desea ir al encuentro de todos con la lámpara encendida del Evangelio y no ser un círculo cerrado. No tengan miedo de recorrer, como ya están haciendo, itinerarios nuevos, quizás incluso arriesgados, de evangelización y de anuncio que transforman la vida. La alegría de la Iglesia es evangelizar. Sigamos contemplando los orígenes, a María y Juan al pie de la cruz. En los inicios de la gracia, este gesto de acogerse mutuamente, el Señor en efecto confió a cada uno el cuidado del otro, Juan a María, María a Juan, de modo que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Volver al inicio también significa desarrollar el arte de la acogida. Entre las últimas palabras que Jesús pronunció desde la cruz, las dirigidas a su madre y a Juan exhortan a hacer de la acogida el estilo permanente del discipulado. No se trató en efecto de un simple gesto de piedad por medio del cual Jesús confió su mamá a Juan para que no se quedara sola después de su muerte.
sino de una indicación concreta sobre el modo de vivir el mandamiento más alto, el del amor. El culto a Dios pasa por la cercanía al hermano. Qué importante es en la iglesia el amor entre los hermanos y la acogida al prójimo. El Señor nos lo recuerda en la hora de la cruz, en la acogida recíproca de María y Juan, exhortando a la comunidad cristiana de cada tiempo a no perder de vista esta prioridad. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Es como decir, han sido salvados por la misma sangre. Son una única familia, por tanto, acónganse mutuamente, ámense unos a otros, cúrense las heridas recíprocamente. Sin sospechas ni divisiones, sin habladurías, rumores o recelos, hagan sínodo, es decir, caminen juntos, porque Dios está presente donde reina el amor. Queridos amigos, la acogida recíproca no por mera formalidad, sino en el nombre de Cristo, es un desafío permanente. Lo es sobre todo para nuestras relaciones eclesiales, porque nuestra misión da fruto si trabajamos en la amistad y la comunión fraterna. Siete due belle comunità. Malta, gozo, gozo e Malta. Malta y gozo son dos hermosas comunidades, precisamente como dos eran María y Juan. Proprio come due erano Maria e Giovanni. Le parole di Gesù sulla croce siano allora la vostra stella. Que las palabras de Jesús en la cruz sean entonces su estrella polar para acogerse mutuamente, crear familiaridad y trabajar en comunión. Adelante siempre juntos. La evangelización es la alegría de la iglesia. Pero la acogida también es la prueba de fuego para verificar cuán efectivamente la iglesia está impregnada del espíritu del evangelio. María y Juan se acogen no en el cálido refugio del cenáculo, sino al pie de la cruz, en aquel lugar oscuro donde eran condenados y crucificados como malhechores. También nosotros no podemos acogernos solo entre nosotros a la sombra de nuestras hermosas iglesias. Mientras fuera tantos hermanos y hermanas sufren y son crucificados por el dolor, la miseria, la pobreza y la violencia. Ustedes se encuentran en una posición geográfica crucial frente al Mediterráneo como polo de atracción y puerto de salvación para tantas personas sacudidas por las tormentas de la vida, que por diversos motivos llegan a sus costas. En el rostro de estos pobres es Cristo mismo el que se presenta a ustedes. Esta ha sido la experiencia del apóstol Pablo, y que después de un terrible naufragio fue acogido calurosamente por sus antepasados. Los Hechos de los Apóstoles afirman cómo llovía intensamente y hacía mucho frío. Los habitantes encendieron una hoguera y nos recibieron a todos. Este es el Evangelio que estamos llamados a vivir, acoger, ser expertos en humanidad y encender hogueras de ternura cuando el frío de la vida se cierne sobre aquellos que sufren. Y también en este caso de una experiencia dramática nació algo importante, porque Pablo anunció y difundió el Evangelio, y a continuación muchos anunciadores, predicadores, sacerdotes y misioneros siguieron sus huellas. Guiados por el Espíritu Santo, evangelizando para anunciar la alegría del Evangelio. Quisiera agradecerles especialmente a ellos, a los numerosos misioneros malteses que difunden la alegría del Evangelio en el mundo entero. A tantos sacerdotes, religiosos y religiosas, y a todos ustedes. Como ha dicho su obispo, Monseñor Teuma, son una isla pequeña pero de corazón grande. Son un tesoro en la iglesia y para la iglesia, para cuidarlo.
Lo dico un'altra volta. Lo digo otra vez. Son un tesoro en la iglesia y para la iglesia. Per custodirlo bisogna tornare. Para cuidarlo es necesario volver a la esencia del cristianismo, el amor de Dios, motor de nuestra alegría, que nos hace salir y recorrer los caminos del mundo, y a la acogida del prójimo, que es nuestro testimonio más sencillo y hermoso en la tierra. Y así, ir recorriendo las calles diciendo que la alegría de la iglesia es evangelizar. Que el Señor los acompañe en esta senda y la Virgen Santa los guíe. Que ella que pidió que recemos 3 Ave Marías para recordarnos de su corazón materno, reavive en nosotros, sus hijos, el fuego de la misión y el deseo de cuidarnos unos a otros. La Madonna vi custodisca e vi acompañe nell'evangelizzazione. Que la Virgen los bendiga, los acompañe en la misión evangelizadora.